Hola, muy buen día, estudiantes de Prepa en línea CEP. Nos encontramos en nuestra primera sesión de nuestra semana número 4 de este módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre, es Francisco Javier Camacho Flores y estamos por cerrar lo que es ya este módulo número 14. Les recuerdo que las actividades que se entregan en esta semana son de suma importancia debido a que son las actividades que otorgan un mayor porcentaje de lo que es nuestra calificación final. Es por ello que les recuerdo que es importante cumplamos con cada uno de los rubros que se nos está solicitando para poder obtener la máxima calificación tanto de lo que es nuestro proyecto integrador, así como una participación constante dentro de lo que es nuestro foro de integración. Recuerden que nuestro proyecto integrador tiene un valor muy cercano a lo que es el 30% de la calificación final, entre un 28 o un 30%, mientras que las participaciones dentro del foro de integración tienen un valor entre un 6-7%. Así es que en esta semana las actividades tienen un alto porcentaje para lo que es nuestra calificación final. Ahora bien, para aquellas personas que se lleguen a integrar a lo que es esta sesión, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y generar directamente las preguntas que tengan acerca de los recursos o las actividades de esta semana, acerca de algún comentario, alguna sugerencia, algún aporte que nos quieran brindar. También contamos con chat dentro de esta plataforma Zoom. Y mencionarles que se está generando un video de esta sesión, el cual estaré subiendo a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual dentro de lo que es eh, esta sesión síncrona, así también de forma asíncrona dentro de lo que es cuando ustedes revisen el video de, en la plataforma de YouTube. Así es que vamos a iniciar con lo que es esta sesión. Recordándoles que el propósito de lo que es nuestro proyecto integrador es comprender la dinámica del universo que se encuentra presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Recuerden que a partir de nuestra semana número 1 y como un propósito, nuestro propósito general era conocer esas ciencias experimentales, las cuales se fundamentan mediante lo que es el pensamiento científico. Recuerden que ese pensamiento científico se desarrolla gracias al conocimiento científico y el conocimiento científico lo obtenemos mediante la aplicación del método científico. Toda esa serie de pasos o etapas que se siguen en una investigación científica de una manera formal para el estudio de los fenómenos naturales que se encuentran dentro de esto que es nuestro universo y que presenta una dinámica. ¿Qué es lo que necesitamos para lo que es nuestro proyecto integrador? Nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica y también necesitamos reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. Y muy importante, entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar dentro de este proyecto? Vamos a elaborar una historieta. Tenemos algunas herramientas que son muy importantes para la utilización
bueno, que estamos utilizando y que pues debemos de utilizar para la elaboración de nuestra historieta. Ahora bien, esta historieta debe de cumplir con 5 aspectos básicos para explicar lo que es nuestro universo natural. Para ello, nosotros a plataforma vamos a subir un documento el cual contenga una portada con todos nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una historieta digital en la cual vamos a explicar la dinámica del universo y podemos utilizar, no es que, bueno, podemos utilizar cualquiera de estas 3 herramientas. Y tiene que ser exclusivamente nuestra historieta en estas herramientas. Podemos utilizar Storyboard, Makes Believe Comics y Canva. ¿Qué es lo que pasa con... perdón, podemos utilizar Pixton. Pixton tiene una limitante importante. Ya no tiene versión gratuita. Si nosotros hacemos nuestra historieta en Pixton, no podemos compartirla o descargarla a menos de que realicemos un pago dentro de la plataforma. Si tienen cuenta en Pixton, claro que lo pueden realizar, pero no es necesario ni obligatorio que ustedes utilicen esta plataforma, sobre todo porque estas características de pago, bueno, no debemos de cubrirlas si nosotros no estamos pagando la plataforma. ¿Qué es lo que pasa con Storyboard? Storyboard es una herramienta que ya nos satisface pues las necesidades para poder realizar nuestro proyecto integrador. Así es que ya no utilicen, por favor, Storyboard. Pueden utilizar Makes Believe Comics o podemos utilizar Canva. Recuerden que Canva es una herramienta muy poderosa que hemos estado utilizando a lo largo de este módulo y por supuesto que podemos seguirla utilizando. Ahora, nuestra historieta tiene que ser hecha exclusivamente en alguna de estas 3 herramientas, Pixton, Makes Believe Comics o Canva. ¿Qué es lo que pasa si yo hago mi historieta en Pixton, pero no tengo una cuenta y no puedo pagarla o no quiero pagarla? Única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla dentro del documento. Algo muy importante es que cuiden la calidad de las imágenes. ¿Por qué? Si ustedes realizan su historieta en Pixton, toman impresiones de pantalla para demostrar que efectivamente aquí la hicieron, pero si las imágenes son muy pequeñas y no se alcanza a leer el texto y cuando yo amplifique las imágenes, eh, ocurre un fenómeno de pixelaje en el texto y queda ilegible, no podré evaluar lo que es su historieta. Así es que tomen las precauciones necesarias para que las imágenes sean de suficiente calidad. Les repito, única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla dentro del documento. Si lo realizan en Makes Believe Comics o en Canva, tiene que ser exclusivamente dentro de la plataforma. Ustedes realizan aquí su historieta y lo único que tienen que hacer es copiar el enlace de su historieta y pegarle en el documento. Y por favor, verifiquen que me otorguen todos los permisos para que yo pueda verificar lo que es su historieta. Así es que les pido por favor que cuando copien el enlace, verifiquen los permisos y efectivamente me otorguen los permisos para que yo pueda verla. Claudia Esmeralda, hola, muy buen día. Bienvenida a esta penúltima sesión de nuestro módulo número 14. Claudia, ¿tiene alguna duda en particular acerca de las actividades de esta semana, que es nuestro proyecto integrador y nuestro foro de integración?
Ok, Luz, bienvenida también a esta sesión. Entonces, me da mucho gusto que se hayan conectado. Voy a repetir algo importante. Las únicas herramientas donde podemos realizar nosotros nuestra historieta es Pixton, Make Believe Comics y Canva. Storyboard es una herramienta que ya no satisface las necesidades para que nosotros podamos utilizarla para realizar nuestra historieta. Así es que por favor no utilicen Storyboard. Pixton tiene la limitante de que ya no es una herramienta gratuita. Así es que les va a pedir un pago para que ustedes puedan descargar la historieta o para que puedan finalmente compartirla. Eh, Única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla de la historieta que ustedes realicen y pegarla dentro de su documento. Para quienes la realicen en Makes Believe Comics o en Canva, lo que tienen que pegar es el enlace. Únicamente es de esta manera como se les va a poder aceptar su proyecto integrador. Si lo hacen en Canva y en Make Believe Comics, tienen que colocar el enlace de su historieta para que yo pueda acceder a la plataforma y verifiquen, por favor, los accesos para que yo pueda ingresar a su historieta. En Pixton pueden pegar impresiones de pantalla. Lo que sí les pido es que sean de suficiente calidad para que sea completamente legible el texto de su historieta. Y muy importante, independientemente de en dónde realicen ustedes su historieta, en el primer recuadro de su historieta debe de contener sus datos de identificación, ya sea en algún recuadro o en alguna viñeta. Si no se realiza de esta forma, se puede considerar su proyecto como no evaluable. Así es que, por favor, ingresen con su cuenta de Prepa en línea CEP, coloquen sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta y coloquen el enlace de su historieta, el de Makes Believe Comics o de Canva. De Pixton pueden entregarla mediante impresiones de pantalla, pero única y exclusivamente para Pixton. Si ustedes realizan su historieta y después realizan una presentación y la suben a la nube, eso no está permitido, se va a considerar como no evaluable. Así es que por favor coloquen el enlace de su historieta o las impresiones de pantalla de Pixton. ¿Qué es lo que debe de reunir o sobre qué puntos va a abordar nuestra historieta? Pues vamos a explicar la dinámica del universo y es importante que se cubran los siguientes aspectos. Primero, las características, la estructura y las propiedades tanto de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, tanto las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Ahora, dentro de esa historieta, la parte creativa les corresponde completamente a ustedes. Puede ser relacionado a nuestras actividades diarias, donde nosotros expliquemos esos fenómenos naturales cubriendo estos 5 aspectos, o puedo utilizar tal vez dinosaurios, extraterrestres, puede ser en el espacio, en la prehistoria, en un planeta diferente, adentro del mar. La parte creativa les corresponde completamente a ustedes. Imagínense dinosaurios espaciales. Eso es una parte creativa que les corresponde. Lo importante es que tiene que abordar estos 5 aspectos, que es lo evaluable dentro de lo que es nuestro proyecto integrador. Una vez que terminemos nuestra historieta, si la realizamos en Makes Believe Comics o en Canva, colocamos el enlace. Si lo hicimos en Pixton, colocamos las impresiones de pantalla. Recuerden, denme todos los permisos para que yo pueda acceder a su historieta. Lo pegan dentro de su documento, después de su portada con sus datos de identificación y finalmente van a escribir una conclusión tomando en cuenta lo que ustedes realizaron. Adelante, Luz. Una duda.
Nuestro nombre tiene que ir en un recuadro de la historieta o en la portada que vamos a hacer, Ustedes en su documento van a hacer una portada con sus datos de identificación. como Sí, siempre. sí, como siempre. Pero Ujú, dentro de la historieta, en el primer recuadro de su historieta, van a colocar algún pequeño recuadro ujú. o en la y van a colocar sus datos, mi nombre. No lo escucho, Bueno, bueno. no lo escucho. Hola, hola, Luz, ¿ya me escuchan? Ya, 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 ya. Ah, ok, perdón, luego tengo estas interferencias de audio. Sí, no, no se Ah, preocupe. le comentaba, en el primer recuadro de su historieta, lo que usted va a realizar es en alguna viñeta o en algún recuadro colocar, mi nombre es Luz Loera, pertenezco al módulo número 14, generación 66, grupo 19, y es todo. En el primer recuadro de su historieta. Ah, ok. O Sí, sea, haga de cuenta que creo una historieta con dos niñas. O sea, un recuadro extra con mis datos. con sus datos de identificación. Ah, ok. Y eso es todo al iniciar su historieta. Ujú, sí, Y, y ya, eso es lo único. Si no cuenta en su historieta con esos datos de identificación, se le puede considerar como no evaluable. ok. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Y continúa. Bueno, después de colocar su enlace, con todos los permisos, les recuerdo para que pueda evaluarlo, o las impresiones de pantalla si lo realizaron en Pixton, deben de escribir una conclusión tomando en cuenta lo que hicieron en su historieta. Esta tiene que ser al menos de media cuartilla, explicando la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo y también las referencias que ustedes hayan utilizado en apoyo para realizar este proyecto integrador. Una vez que tengan su documento, este lo van a subir a plataforma con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Y bueno, recuerden, nosotros iniciamos y conocimos parte de algunas de estas ciencias experimentales, como la química, física, biología, ecología, la bioquímica, nutrición. Eh, am, Todas estas son ciencias experimentales porque se basan, recuerden, en la aplicación del método científico experimental para explicar algún fenómeno natural. Y arrancamos nosotros este módulo conociendo las características de la materia, conociendo la partícula más pequeña de la materia que es el átomo, así como sus características y también de la energía. Recordemos que la materia es de todo lo que están hechas las cosas que nos rodean, de todo aquello que podemos observar e incluso no podemos observar, pero que sí podemos medir, que tiene características físicas, que tiene características químicas, que tiene diversas propiedades, tiene propiedades específicas, tiene propiedades tanto intensivas como propiedades extensivas, que estas características son como la densidad, el punto de fusión, la presión de vapor, masa, volumen, todas estas características definen a lo que es la materia. Respecto de la energía, un término complejo, abstracto, que la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo, sigue siendo muy abstracto, pero no así las manifestaciones y los tipos de energía que nosotros también abordamos, como lo es la luz, la electricidad, el magnetismo, el movimiento. Conocimos características también de la energía que se conserva,
que la energía se libera, que se rigen por leyes muy importantes. Conocimos también lo que es la interacción y la relevancia, esa relación entre materia y energía, particularmente en organismos vivos. Y hablando de organismos vivos, también conocimos las características que definen a los organismos vivos de esos seres, de esos seres que no están vivos y que, bueno, son diferenciables y que son muy importantes para el conocimiento de ese universo natural. Dentro de estas propiedades, nosotros hicimos una clasificación. Sabemos que la materia y todas las sustancias que nos rodean, de lo que están hechas las cosas, pueden tener muchas o pocas propiedades. Algunas de estas propiedades son mucho más relevantes que otras, dependiendo el alcance que tengan. Características o propiedades generales como la inercia o la divisibilidad, que propiedades físicas como la longitud, la altura, la densidad o la solubilidad, que este tipo de propiedades nosotros también las podemos clasificar como propiedades intensivas o propiedades extensivas, que esto dependía, sobre todo en las propiedades extensivas, de la cantidad de materia o de materia que tuviera alguna sustancia. Les manifestaba, por ejemplo, si yo tengo una botella de 1 litro de agua y me tomo la mitad, estoy cambiando esas propiedades extensivas, estoy cambiando el peso y el volumen de ese líquido, pero sus propiedades intensivas se conservan. El agua va a seguir siendo agua. No se va a convertir en arena, no se va a convertir en arena, en aceite. Sus propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia que tenga algún tipo de sustancia. Propiedades como lo es la concentración, la presión, el punto de fusión o el punto de ebullición. Y hablando sobre estas características, también es importante saber que la materia sufre transformaciones. Y una de esas transformaciones son las transformaciones físicas. Y es importante que nosotros tengamos claro acerca de estos cambios que puede sufrir la materia. Respecto de las propiedades físicas de la materia, no implica un cambio en la naturaleza de esta. Tal vez lo más habitual con lo que lo podemos explicar, por ejemplo, es con el agua. El agua, esta sustancia, a la cual la llamamos así cuando está en estado líquido, pero si nosotros disminuimos su energía térmica, la podemos convertir a estado sólido, a la cual le llamamos hielo. Pero en caso contrario, si nosotros le damos mucha energía en forma de calor, la podemos vaporizar o gasificar y se encuentra en otro estado de agregación. Conocimos estas características físicas gracias a los estados fundamentales de agregación que tiene la materia, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. De esta forma, las propiedades o los cambios físicos de la materia no implica una transformación de su estructura. El agua en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido, sigue conservando sus mismas características, no cambia su naturaleza. Lo que cambia, sí, es la cantidad de energía que tienen estas moléculas o estas partículas que le permiten estar en estos tres estados de agregación. Pero su naturaleza sigue siendo la misma. Otro ejemplo de una transformación física. Si yo tengo una hoja de papel y hago un avioncito, únicamente estoy transformando esa hoja a una transformación física, no estoy cambiando su naturaleza, aunque cambie su forma y ahora tenga, en lugar de ser una hoja completamente plana, ahora va a tener una forma de un avión. Pero la naturaleza de esa hoja va a seguir siendo papel, va a seguir siendo celulosa, no la estoy transformando. Lo único que cambia es su forma. De esta manera nosotros podemos explicar esos cambios físicos que puede sufrir la materia.
que no implica una transformación de acuerdo a su naturaleza. Respecto de la energía, esa capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro, eh, se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y al igual que la materia, la energía también tiene propiedades. La energía se conserva ya que no se crea ni se destruye. La energía puede transformarse, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Y nosotros lo aprendimos así en los diferentes tipos de energía. Se manifiesta de muchas formas, como el magnetismo, como la luz, como el calor, como el movimiento, tipos de energía muy importantes que nosotros no alcanzamos a ver, pero sí podemos percibir con otros medios, por ejemplo, como la conexión a Wi-Fi de nuestros celulares o nuestras tablets, las microondas, en los hornos de microondas no las podemos ver, pero podemos ver la manifestación al interactuar con la materia y producir calor. Por ejemplo, con los rayos X, esa energía radiante que no podemos observar, pero que nos traspasa y es muy importante en las áreas como la medicina. Aprendimos que también la energía puede transformarse y pasar de una forma a otra. Y esto fue muy importante cuando nosotros aprendimos acerca de lo que son las energías renovables, ya que podemos nosotros transformar una energía en otra. Por ejemplo, la energía mecánica en la energía eléctrica en energía química y la energía química nuevamente en energía mecánica o energía luminosa o en energía electromagnética, de acuerdo a la utilización y al aprovechamiento que nosotros les demos. También una de las características de la energía es que la energía se puede traspasar, ya que puede pasar de un cuerpo a otro y que finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos, ya no la podemos volver a aprovechar. Esas son las características de la energía. Eh, Recuerden que también un punto muy importante fue conocer, y para ello aprendimos acerca de la estructura de la materia. Para conocer esa estructura, esa importancia, y llevarla a algo muy importante que es las biomoléculas y las estructuras de los seres vivos. Recuerdan su actividad integradora número 4, donde ustedes le explicaron la tabla periódica a Margarita. Pues dentro de mi historieta, Margarita quedó muy contenta respecto del trabajo que ustedes hicieron. Y ahora Margarita les voy a explicar acerca de esos bioelementos y sobre todo de esas biomoléculas importantes para los seres vivos. Los bioelementos son aquellos elementos que encontramos en la tabla periódica, pero que conforman a los seres vivos. Hay elementos que se encuentran en mucho mayor abundancia, les vamos a llamar bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Aquellos que se encuentran en una menor cantidad, pero que son muy relevantes, los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y aquellos que se encuentran en una diminuta cantidad, pero también son muy importantes, como el hierro, el silicio, el cromo, el vanadio, o el boro o el molibdeno, los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza. ¿Por qué son importantes estos bioelementos? Porque son característicos eh, en proporción a todos los seres vivos. Es lo que conforma a los seres vivos. ¿Los conforman tal y como los conocemos? No, sino los compuestos y las moléculas que estos forman, particularmente con los bioelementos primarios. De aquí que cuando reaccionan estos bioelementos van a formar biomoléculas y las biomoléculas las podemos clasificar
como biomoléculas inorgánicas y como biomoléculas orgánicas. Dentro de esas biomoléculas inorgánicas, que son también muy importantes, vamos a tener, pues creo que a la más esencial de todas, que es el agua. Vamos a tener a sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, pero las que constituyen estructuralmente a los seres vivos van a ser las biomoléculas orgánicas. Y recordemos que nosotros aprendimos que estas las clasificábamos, por ejemplo, como carbohidratos. Y sobre todo por las funciones estructurales o biológicas que tienen en los seres vivos, además de conformarlos. Los carbohidratos son biomoléculas de alto peso molecular, pero algo muy importante es que están formadas por unidades más pequeñas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar, se les llama de forma indistinta. En el ser humano no conforman una parte estructural importante, pero no por que no conformen una estructura, son biomoléculas que tienen una función importante, ya que son las más importantes para la generación de energía, energía biológica. Los carbohidratos, nosotros los encontramos dentro de otras estructuras a la cual les llamamos almidones y los encontramos en los alimentos. Alimentos como los cereales, como el maíz, el trigo, el centeno, en tubérculos como la papa o la zanahoria, en frutas como el plátano o la manzana, los encontramos en leguminosas como el frijol, el garbanzo o las lentejas, y su función principal en los seres humanos es proporcionarnos energía, nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Esa es la principal función. Pero en otros seres vivos, por ejemplo, como las plantas, también proporcionan energía, pero también es una parte estructural muy importante, ya que les permite formar tejidos, tejidos como las raíces, los tallos, los troncos de los árboles, las hojas. En algunos animales es parte del exoesqueleto y de su estructura. Así es que los carbohidratos son moléculas biológicas muy importantes. Los lípidos también son macromoléculas biológicas muy importantes que están formadas a su vez también de moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Para el ser humano, las grasas son moléculas muy importantes y tienen tanto funciones estructurales y biológicas importantísimas. De hecho, no me acuerdo si en la semana número 3 les comenté, los lípidos son muy importantes y particularmente a los que les llamamos ácidos grasos esenciales, como el ácido oleico, el linoleico y el linolénico. Los conocemos como omega 3, 6 y 9. ¿Por qué les llamamos ácidos grasos esenciales? Porque nosotros no los podemos producir y es necesario que nosotros los consumamos dentro de los alimentos. Las grasas tienen funciones muy importantes. Tienen funciones de protección, ya que envuelven nuestros órganos internos. Tienen funciones de aislamiento, por ejemplo. Debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa, una capa lipídica, que nos permite controlar esos procesos homeostáticos, evitando que nosotros perdamos calor. Es una parte estructural importante de todos los seres vivos, ya que los lípidos conforman las membranas celulares. Los lípidos, por ejemplo, también tienen funciones de transporte, ya que pueden disolver a vitaminas no son, o que no son hidrosolubles, vitaminas que no se pueden disolver en agua, se disuelven en grasa y nosotros las podemos consumir gracias a los lípidos. Y también los lípidos, además de estas funciones, los lípidos también nos proporcionan energía. Y de hecho son las moléculas que más energía nos pueden proporcionar.
nos proporcionan hasta 9 kilocalorías por gramo. No es su principal función, pero funciona como energía de reserva, ya que en caso de que no contemos con carbohidratos, nuestro metabolismo va a tomar a los lípidos para poder seguir generando energía biológica. Los lípidos también tienen una función hormonal muy importante y dentro de nuestro propio desarrollo. Los esteroles, como el colesterol, son moléculas muy importantes. Claro que existen moléculas que nos pueden perjudicar, como el colesterol de baja densidad que puede enfermar a las células. Pero hay moléculas como el colesterol de alta densidad que son muy importantes porque son precursores de hormonas. Hormonas como las prostaglandinas, como precursoras de esteroles. Cuando estamos en crecimiento, dentro de esa infancia, son muy importantes las grasas porque nos permiten la síntesis de algo que se llaman cerebrósidos. Y los cerebrósidos nos ayudan para el desarrollo completo de nuestro cerebro cuando estamos en crecimiento. Los lípidos son sustancias esenciales, muy importantes, con funciones de estructura, con funciones hormonales, con funciones de protección. Las siguientes biomoléculas son las proteínas y las proteínas son las biomoléculas que más funciones biológicas tienen, ya que conforman nuestra estructura, nos ayudan a transportar sustancias, nos protegen, tienen funciones hormonales, tienen funciones catalíticas. El metabolismo biológico no podría funcionar sin lo que son sin lo que son las proteínas. Eh, um, nos proporcionan energía, sí, también nos proporcionan energía, al igual que los carbohidratos, nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo y también nuestra principal función. Y al igual que los lípidos y los carbohidratos, las proteínas están formadas por unidades muy pequeñas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos, hasta el momento, se han identificado más de 400 aminoácidos, pero solo 20 conforman lo que son proteínas estructurales, proteínas que son importantes para los seres vivos. De esos 20 aminoácidos existen, dependiendo de nuestra edad, 10 u 11 aminoácidos, los cuales nosotros no podemos sintetizar. Así es que también necesitamos consumirlos dentro de nuestros alimentos. Aminoácidos como la valina, la isoleucina, el triptofano, la treonina, son esas moléculas que nosotros no podemos producir y que son necesarias para todas estas funciones que son importantes en todos los seres vivos. Las siguientes biomoléculas son los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos son importantes porque guardan información química de quiénes somos nosotros, de qué color es nuestro cabello, nuestros ojos, la forma de nuestras uñas, el color de nuestra piel. Toda esta información química se encuentra dentro de un ácido nucleico llamado DNA o ADN, el ácido desoxirribonucleico. Los otros ácidos nucleicos los podemos englobar como ARNs o RNAs, que son los ácidos ribonucleicos. Y estos tienen la capacidad biológica y química para leer la información que se encuentra dentro del DNA. En el DNA esta información química se encuentra dentro de los genes y está la información para la síntesis de proteínas. Esas proteínas que nosotros necesitamos para crecer, para nuestro mantenimiento celular, para desarrollarnos, para nuestra función hormonal, que es importante, hormonas como la insulina, pero particularmente dentro del metabolismo, todas, todas las reacciones son mediadas por enzimas y todas las enzimas que participan en el metabolismo prácticamente son proteínas. Existen algunas proteínas que son ácidos nucleicos, pero casi el 100% de las proteínas
de las enzimas son proteínas y en nuestro metabolismo, sin esas proteínas, no podríamos generar energía, no podríamos crecer y desarrollarnos. Por ello es que son increíblemente importantes las proteínas y esta información para la síntesis, para que nosotros las podamos crear, se encuentra dentro del DNA. Y los ácidos nucleicos, al igual que los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, también están hechos de pequeñas moléculas químicas llamadas nucleótidos, como la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Estas son las cuatro biomoléculas que conforman a los seres vivos. Y van a decir, otra vez se le fue una imagen de las vitaminas en su diapositiva. No, pero es importante comentarles, si bien no todos los científicos consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas, ninguno de ellos se atreve a decir que no son importantes. Todas las vitaminas son importantes para los seres vivos, en mayor o en menor cantidad. ¿Por qué no? Algunos científicos no las engloban dentro de las biomoléculas orgánicas porque las vitaminas es un cúmulo de moléculas orgánicas muy diferentes entre sí. No están formadas por monómeros o unidades más pequeñas. Recuerden, los carbohidratos están formados por monosacáridos, los lípidos por ácidos grasos, las proteínas por aminoácidos, los ácidos nucleicos por nucleótidos, pero las vitaminas no y son muy diversas. No porque algunos no los consideren como biomoléculas orgánicas, no quiere decir que no sean importantes. Por supuesto que lo son. Y sobre todo porque las vitaminas ayudan a las proteínas llamadas enzimas dentro de lo que es nuestro metabolismo. Y bueno, continuando con esas transformaciones de la materia, ya explicamos lo que son los cambios físicos de la materia. Recuerden que los cambios físicos no transforman, no alteran la naturaleza de las sustancias. Para ello existen los cambios químicos y los cambios químicos sí cambian la naturaleza de las sustancias. De hecho, por ello son importantes porque podemos transformar las sustancias. Claro, para ello hay una ley muy importante y es la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos a productos. Nosotros no podemos ver cómo se transforman esas sustancias, cómo cambian su naturaleza, cómo es que los átomos que conforman las moléculas rompen sus enlaces y forman enlaces nuevos. No podemos verlo. Pero si lo podemos, recuerden, lo podemos simbolizar por medio de las ecuaciones químicas que nos representan lo que está pasando en una reacción química. En una reacción química, al inicio tenemos unas cosas llamadas reactivos y al final tenemos cosas diferentes llamadas productos. Para ello sirven las reacciones químicas, para poder transformar, para que adquieran propiedades, para que pierdan propiedades, para poder transformar su naturaleza. Y la materia también presenta lo que son cambios nucleares. Los cambios nucleares ocurren en las partículas más pequeñas de la materia, que son los átomos. Estos cambios son de dos tipos. Eh, es lo que es la fusión nuclear y la fisión nuclear. El ser humano ha podido dominar lo que es el proceso de fisión nuclear, es decir, romper esos átomos. Cuando se rompen esos núcleos o se separan esos núcleos atómicos, se liberan cantidades enormes de energía, que si bien el ser humano en algún momento y de origen lo utilizó para cuestiones muy bélicas, la propia creatividad del ser humano ha hecho que podamos utilizar y controlar este tipo de energía y este proceso, creando centrales nucleares. ¿Para qué? Para la producción y la transformación de otro tipo de energía, como lo es la energía eléctrica. El ser humano aún no puede controlar el otro proceso, el cual es una fusión nuclear. Eh, Todavía no lo puede controlar, pero créanme que la humanidad está muy cerca de poder controlar este proceso. Quizá en unos 15 o 20 años, o menos, quizá en 10 años,
la humanidad sea, pues, sea capaz de poder controlar este proceso. La fusión nuclear libera cantidades muchísimo más enormes de lo que es el proceso de fisión nuclear. Por eso es tan importante este proceso. Y si bien el ser humano no ha podido controlarlo aún, es el proceso que ocurre y más ordinario en todo lo que es nuestro universo visible. Es un proceso que está ocurriendo en este momento en nuestro Sol. Está fusionando lo que es hidrógeno para convertirlo en helio y es tanta la cantidad de energía que sostiene la vida en nuestro planeta y nosotros podemos percibir esa energía en forma de luz, en forma de calor. De lo que nosotros estamos hechos, esas biomoléculas y esos bioelementos fueron creados en las estrellas. Así es que este tipo de proceso es increíble. Y gracias a él, bueno, pues nosotros conocemos todo lo que podemos observar. Recuerden que ustedes también tienen que explicar las características de los seres vivos y no vivos. Recuerden que los seres vivos todos los seres vivos tienen 8 características en común, fundamentales, que la materia inerte o los seres vivos no presentan. Los seres vivos pueden presentar más características, por supuesto que sí. Eh, Características, por ejemplo, como los sentimientos, como un lenguaje, una comunicación, inteligencia, sí, pero estas características no son comunes a todos los seres vivos. Desde un árbol, una manzana, una cebolla, una bacteria, un pez, una ballena, un elefante o el propio ser humano, todos tenemos 8 características fundales. Tenemos una estructura, tenemos una organización, presentamos un metabolismo, tenemos una homeostasis, nos reproducimos, tenemos un crecimiento y desarrollo, respondemos a los estímulos del medio, así es que presentamos irritabilidad, nos adaptamos y podemos evolucionar de acuerdo a las características del medio en el cual nos desarrollamos. La materia inerte puede tener alguna, dos o quizá un poco más de estas características, pero se deben de tener estas 8 características para ser considerado un ser vivo. Además de que los seres vivos dentro de su estructura y organización es bastante compleja, ya que están los seres vivos, esos bioelementos que comentabas hace un momento, que forman esas biomoléculas, van a conformar lo que son los orgánulos celulares que conforman y que son necesarios para las células. Las células son la unidad fundamental de la vida de acuerdo a la biología. Nosotros aprendimos también en este módulo que existen organismos unicelulares y que existen organismos pluricelulares. Organismos unicelulares como algunos hongos, como todas las bacterias, como son completamente funcionales e independientes y que los organismos más complejos, los organismos pluricelulares, están formados por más células. Células que tienen la misma función forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se colaboran en la división de actividades con otros órganos formando sistemas de órganos. El ser humano tiene muchos sistemas de órganos, tiene un sistema tegumentario, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema reproductor, tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema linfático, tiene un sistema endocrino, no sé si se me olvida algún otro, tiene un sistema muscular, tiene un sistema esquelético, bueno, y todos estos órganos actúan en la colaboración y también en actividades específicas dentro de los organismos superiores y pluricelulares, como puede ser un grillo, como puede ser una margarita, como puede ser un lobo o un camello.
la estructura de los seres vivos es bastante compleja. Incluso dentro de esos seres vivos unicelulares, ya sean eucariotas o procariotas, son bastante complejos. Y recuerden que finalmente ustedes deben de explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo dentro de lo que es su historieta. Yo encontré un dato importante y los dinosaurios estuvieron dominando nuestro planeta cerca de 160 millones de años. La verdad es que no puedo imaginar esa cantidad de tiempo, pero es muchísimo. El ser humano actual ha estado en nuestro planeta, de acuerdo a los científicos, entre 150.000 y 300.000 años. ¿Y cómo ha sido nuestro impacto en la dinámica de nuestro universo? ¿Ha sido un impacto negativo? Por supuesto que sí, hemos agotado recursos naturales, hemos extinguido especies, hemos contaminado nuestro planeta, hemos alterado esos equilibrios, hemos cambiado ecosistemas, estamos cambiando la temperatura de nuestro planeta, hemos contaminado suelo, aire y agua. Eso es muy cierto, pero también hemos tenido un impacto positivo. Luz. Sí, por supuesto, su historieta, la historieta que ustedes realicen, eh, va a ser de acuerdo a su creatividad. Por supuesto que puedo tomar un ejemplo de mi vida diaria explicando lo que es un impacto del ser humano en la dinámica del universo y abordando todos nuestros aspectos. Por ejemplo, el día de hoy, en mi historieta, Francisco tiene hambre y va a la panadería a comprar un pastelillo. Se encuentra un amigo que está preocupado por un examen de biología y de química que va a tener ahora en la escuela y le pide ayuda. Y no lo sé, Francisco le explica que todas las ciencias experimentales convergen en la explicación de esos fenómenos naturales, en lo que nosotros podemos observar, como puede ser ese pastelillo o ese pan que va a consumir, ya que tiene transformaciones químicas y que tiene transformaciones físicas. ¿Por qué? Porque utiliza una mezcla de ingredientes eh, y después sufre un proceso de horneo que él necesite ese pan porque en ese momento tiene hambre. ¿Y por qué se presenta el hambre? Porque necesita energía para todas sus actividades, porque va a ir a jugar un partido de básquetbol, o porque va a ir a trabajar, o porque va a estudiar, o porque va a asear su casa. Ahora le explica a su amigo que también es muy importante el que sea responsable y minimizar el impacto hacia nuestros ecosistemas colocando la basura en su lugar. Y que generando un pequeño cambio, como el colocar la basura en su lugar, y haciendo conciencia con todos sus amigos, eso va a tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente. ¿De qué forma? De que vamos a contaminar menos, de que esa basura no va a llegar a los ríos o a los océanos y que podemos conservar nuestros ecosistemas. Que esos ecosistemas, imagine, que son muy importantes porque existen seres vivos que respiran, que se reproducen, eh, que se irritan, que evolucionan, que gracias, por ejemplo, a la energía que reciben del sol, pueden consumir esas plantas y que en el sol están ocurriendo procesos y transformaciones nucleares de la materia. Que ese calor que nosotros percibimos es una manifestación de la energía y que lo que nosotros observamos es materia con diferentes características, con olores, con colores. De esta forma, Luz, no lo sé, ya hasta hice mi propia historieta ahorita en algunos minutos y con un aspecto de la vida cotidiana. Les explicaba al inicio de esta sesión que la parte creativa les corresponde a ustedes. Tal vez yo quiera hacer mi historieta y digo, no, yo no quiero hacer algo de mi vida diaria, mejor de la vida diaria de un marciano. Un marciano que visita tal vez el planeta Tierra y que quiera observar qué es lo que hace la humanidad, de positivo o negativo, qué es lo que ha hecho, qué ha descubierto,
que un impacto muy positivo es que haya creado ciencia y tecnología. Sin esos impactos, sin esos desarrollos tecnológicos, nosotros no podríamos tener esa comunicación. Usted no me podría estar escuchando en este momento y sin la tecnología no estaría, no podría estar cursando prepa en línea SEP. Así es que ese es un impacto muy positivo del ser humano en la dinámica del universo. ¿Ok? Así es que la parte creativa y la parte de cómo podemos nosotros explicar cada uno de los rubros que se nos están solicitando, bueno, es conforme a lo aprendido y lo que nosotros quieramos desarrollar en esa historieta. Así es, yo de una forma muy general estoy hablando y abordando todos estos aspectos que se tienen que denotar en la historieta que nosotros vamos a realizar. Espero que me haya explicado, Luz. Sí, muchas gracias. Espero no tener errores. Yo sé que va a tener muchísimos aciertos, eh, Sí, co- gracias. como las actividades que la verdad que ha tenido, Ujú. que han sido muy importantes. Usted explique. Lo más importante es que todos esos conocimientos que usted ya adquirió, los explique en esos fenómenos, como si usted lo estuviera explicando a otra persona, de una forma no simple, de una forma sencilla. La sencillez no implica simplicidad. Y que detrás de esos aspectos tan sencillos, por ejemplo, imagine el que yo me como una galleta, es algo extraordinariamente sencillo, pero explicado en el metabolismo que tiene carbohidratos, que esos carbohidratos están formados de azúcares, que esos azúcares me dan energía, que esa energía yo la necesito celularmente para todas mis actividades y que ese es un proceso muy importante que tienen los seres vivos, como un proceso de nutrición, que hay nutrición autótrofa, que hay nutrición heterótrofa, entonces se vuelve extraordinariamente complicado y muy interesante a partir de un hecho muy simple como el que yo me como una galleta. Y es algo que estoy seguro, Luz, que usted ya puede explicar. Sí, muchas gracias, asesor. Ok. Así es que yo confío en que tienen esos conocimientos y explicarlo en una historieta tal vez sea un poco abrumador, pero espero que más abrumador que sea divertido el que usted realice en esta historieta. Recuerden que se tienen que abordar los aspectos importantes dentro de su historieta, las características de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones tanto físicas, químicas y nucleares de la materia, las características de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y que al final una conclusión de al menos de media cuartilla. Y finalmente, y no menos importante, es su participación en el foro de integración. Es muy importante de qué forma, porque entre más nosotros participemos, le vamos a dar también oportunidad a que nuestros compañeros nos puedan comentar y de esta forma seguir nutriendo el foro. Al momento hay pocas participaciones. El foro va a estar abierto hasta el día domingo para que ustedes generen, pero entre más rápido nosotros participemos, también vamos a dar oportunidad de que nos comenten. Recuerden que son al menos 5 participaciones, al menos 5, pueden ser más, yo espero que sean más. Vamos a iniciar dando respuesta a la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Después, como una segunda y tercera participación, vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y les vamos a comentar, ya sea haciéndole una pregunta, dándole un consejo, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra, de acuerdo al planteamiento que esté manifestando. Recuerden, siempre siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, vamos a revisar si alguien comentó alguna de nuestras participaciones. No importa si no nos han comentado, nosotros podemos comentar la participación de un compañero más, tomando en consideración de forma reflexiva. Y al final, en la última participación, que espero que no sea la quinta, que sea la séptima, octava, novena o la décima, en esa última participación ustedes van a integrar los aspectos más relevantes que hayan observado en el foro de integración. ¿Ok? Y de esa forma nosotros estaremos cumpliendo con los rubros
y las actividades más importantes de este módulo número 14. ¿Por qué? Porque son las que más peso tienen en nuestra calificación. Luz, Claudia, ¿tienen alguna duda respecto de las actividades de esta semana? Ok, si no existe alguna duda, bueno, recuerden que pueden ponerse en contacto vía mensajero, que ahí les contesto mucho más rápido, o vía correo electrónico. Si se llega a presentar alguna duda o alguna inquietud, con gusto yo les estaré respondiendo. Y nos vemos en la sesión del día viernes y será nuestra última sesión. Que tengan una excelente tarde, Luz, Claudia. Hasta luego. Adiós.